Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la reunión del grupo de Meetup de Frontend Developer. Bueno, hoy esta vez hay menos afluencia, se nota la Champions y el buen día que se ha quedado. Muchas gracias a todos por haber venido y por estar aquí y con ganas de aprender y de compartir cosas nuevas. En principio, quería, antes de hacer la presentación de nuestro ponente de hoy, quería comentaros alguna cosilla sobre el grupo. Bueno, sabéis que ya somos casi 700 personas en el grupo de Meetup. Seguimos creciendo y eso siempre es una buena noticia. Yo la verdad es que estoy muy satisfecho. Y como siempre, veo caras nuevas y otras no tan nuevas que ya nos vamos conociendo. Para los que sois nuevos y es vuestra primera vez, que sepáis que tenemos un grupo de Slack en el que más o menos tratamos qué ponencias queremos ver en la siguiente reunión o debatir sobre cualquier cosa, porque es una de las características hasta ahora de nuestro grupo, que somos grandes discutidores. Entonces, os animo a que los que no estéis dados de alta todavía os hayáis apuntado al grupo de Slack del grupo, que nos lo pidáis por privado en el grupo de Meetup y os mandamos la invitación para que podáis colaborar. Y también deciros que tenemos ya reservada fecha también para el próximo Meetup del mes de mayo. Siempre lo digo, hemos conseguido el 31 de mayo, esta vez por fin en el Google Campus. Así que esta vez podremos ser más. Realmente tenemos limitaciones de espacio con las salas. Así que bueno, hay que empezar ya a pensar qué es lo que queremos aprender o compartir el próximo mes, y os invito a hacerlo en el grupo de Slack como habitualmente. Y bueno, hoy vamos a ver a Gloria Bueno, Front Developer en Mass.me TV y Google Developer Expert en Polymer. Y bueno, nos va a ilustrar sobre las bondades de Polymer. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme al Meetup, encantada. Bueno, antes de nada, ¿cuánta gente ha tocado Polymer? ¿Sabe qué es Polymer? ¿Ha programado algo con Polymer? Vale, bien. Bueno, creo que tengo un poco para todos. Un poco de introducción de lo que es Polymer y luego veremos cómo construir un proyectillo con Polymer y algún ejemplo. Antes de empezar con Polymer, bueno, es construyendo componentes web con Polymer. Vale, del título que sacamos. Polymer sirve para construir componentes web. Bien. Segundo, ¿qué son los componentes web? Es lo que realmente deberíamos preguntarnos, ¿no? O cómo hemos llegado simplemente al hecho de preguntarnos que existen los componentes web o por qué los necesitamos, ¿no? Cuando con HTML, ¿no? Salió HTML4 y tal, se empezó el desarrollo para la web. HTML estaba pensado para mostrar un contenido estático en páginas web, ¿no? Tenías pues la serie de tags y ahí pues consumían serie de datos y te mostraban contenido. ¿Qué ocurre? Que la web empezó a volverse más dinámica, empezó a interaccionar, llegó JavaScript, empezamos a manipular los elementos de la página web, a moverlos, cambiarlos. Entonces, HTML ahí se empezó a empezar un poquito cortito, empezaron a aparecer pues, applets, frames, applets, para intentar darle un poco más de dinamismo. Ya no, las páginas web ya no eran cosa de texto y fotos, empezaron a hacer vídeos, sonidos, manipulaciones, llega el Canvas. ¿Qué pasa? HTML evoluciona y llega HTML5, que no solo actualiza, digamos, todas estas tags que tenía HTML4, depreca algunas, aparecen nuevas tags como un article, sections, sino que también viene con unas APIs de navegador con las que te deja interaccionar, que tu navegador pueda interaccionar con el dispositivo en el que se encuentre. Por ejemplo, tenemos una API, una GetUserMedia, que te deja conectar con la cámara de tu ordenador o de tu móvil y pues, hacer streaming de WebRTC, por ejemplo, o manipular sonido, o ser capaz de guardar datos en local, en cookies en tu navegador, etc. ¿Qué pasa? HTML nunca se pensó, o sea, para un contenido tan dinámico, HTML5 ya sí. Los navegadores evolucionan y lo que evolucionan realmente son los estándares sobre los que los navegadores se componen, ¿no? Y crecen.
Entonces, hay 4 estándares que han evolucionado, que están evolucionando ahora mismo, y son esos estándares, son 4 características que el navegador nos permite, en este caso, crear un componente web. Entonces, ¿qué es un componente web? Un componente web, pues como se está hablando, tenemos un article, un section, tenemos nuestros tags, nuestros elementos nativos que el navegador reconoce, con sus propiedades y sus características. Entonces, estos estándares nos dan la posibilidad de crear nosotros nuestros propios componentes a nuestro gusto. Es decir, si yo tengo un artículo que simplemente pues, tiene uno de texto y ya está, pues yo quiero que sea un artículo inteligente. Quiero darle pues, no solo datos o texto, sino también quiero darle funcionalidad, que sea capaz de interpretar qué texto hay, por ejemplo, que pueda reconocer una mención de Twitter y decir, uy, una mención de Twitter, pues la coloreo o le hago un follow a esta persona o cosas así. Entonces somos capaces de crear elementos que son inteligentes, les damos esa capacidad. Estos estándares que nos permiten crear esto son estos 4 que veis aquí abajo. Tenemos el estándar de templates, que lo que nos permite es definir una estructura HTML en nuestro navegador. Como veis ahí, simplemente es una tag template. Le damos un ID para tenerla ahí localizada, cuando la necesitemos, y admite un tag style y luego pues, la estructura HTML. En este caso es un simple párrafo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Estamos creando un árbol HTML, ¿no? Nuestra template HTML con un estilo asociado solo a esa parte de HTML, ¿vale? Entonces, vale, digamos que ya tenemos un componente y ya le podemos definir una estructura nuestra a nuestro propio aire. Pues quiero que mi componente tenga pues, un párrafo, un título y una lista, pues lo que queramos. ¿Qué más necesitamos? El estándar de Custom Elements. ¿Por qué? Porque estos elementos no son nativos del navegador, son elementos que el navegador no conoce. Entonces necesitamos un estándar que nos permita decirle, oye, navegador, existe un componente nuevo. Vale. Oye, navegador, existe un componente nuevo que se llama, soy un superhéroe, un superhero, y necesito que lo reconozcas, que existe, y que además sepas qué estructura tiene, para que sepas crearlo, sepas qué contenido va a tener, qué estructura HTML va a tener, qué estilos va a tener y qué funcionalidad, qué prototipo va a tener. Y eso es lo que nos permite el estándar de Custom Elements, que los navegadores que no tenían ni idea de qué componentes hay, pues ya sepan los componentes nuevos que yo estoy creando y que los reconozcan. Después, ¿qué más necesitamos? El Shadow DOM. El Shadow DOM, ¿por qué? Porque nosotros estamos creando unidades de estructura, estilo y funcionalidad, que van a ser independientes. ¿Por qué? Pues gracias al Shadow DOM, que es el que nos va a encapsular cada módulo, digamos, de nuestro componente y nos lo va a hacer que sea independiente del resto del DOM. Hasta ahora tenemos, pues, si tú ahora mismo pues, investigas un navegador, ¿no? Pues puede ser un poco aburrido. Pues tienes un H1, un H2, un P, tal, y todo está en el mismo DOM, en el mismo documento, todo tiene el mismo árbol, ¿no? El mismo árbol de nodos. En cambio, con el Shadow DOM, ¿qué pasa? Que definimos pues eso, una nueva estructura que está aislada del resto, con lo cual aparece otros árboles de elementos, ¿no? Que luego nosotros lo que vemos en el navegador va a ser una combinación de ambos dos, ¿no? Digamos, del DOM general y del Shadow DOM. Esto que nos permite, esta encapsulación que conseguimos con los componentes web, es gracias al Shadow DOM. Y luego, por último, pues necesitamos el estándar de HTML imports, que esto simplemente es la capacidad. Pues hasta ahora nosotros podemos importar un CSS, hoja de estilos, podemos importar un JavaScript, pues ahora podemos importar un elemento HTML, un componente HTML, para que pues, nuestro proyecto sepa de qué elementos tirar. Y lo que estáis viendo aquí en el vídeo es simplemente cómo crear desde la consola, cómo crear un componente web utilizando los estándares. Simplemente. Lo que hacemos ahí es, le estamos diciendo al navegador, le estamos registrando un nuevo elemento, que es un superhero, y le estamos diciendo que cuando se cree ese elemento, le asocie su estructura interna, que es lo que se hace es, ahí estáis viendo un document query selector a la template que teníamos, clonamos su contenido y hacemos un create shadow root, que es donde creamos ahí, usamos el estándar de Shadow DOM para encapsularlo todo y asociárselo. ¿Por qué podemos hacer esto? Cuando se crea, asociarle todo ese contenido. Porque los componentes web tienen ciclos de vida, es decir, nosotros queremos saber en qué estado se encuentran. Entonces ellos van a ir a disparar unas funciones
para saber y nosotros poder interactuar con ellos. Pues tienen un callback, una función que es me he creado, y ahí puedes interaccionar. Tiene otra función que es me he añadido al DOM, ya estoy aquí me he combinado, estoy aquí junto al resto de mis compañeros, puedes interaccionar con mis nodos. O tiene otra función que es me han eliminado o me han quitado del DOM y tal. Entonces nosotros podemos aquí. Entonces gracias a esa de crear, pues ahí podemos nosotros asociarle los contenidos y así. Esto simplemente, todo es para crear un componente que no hace nada, porque lo que hemos hecho es copiar el prototipo de un HTML general. Entonces está bien, pero bueno, si realmente quieres desarrollar para la web, puede ser un poco tedioso únicamente con el estándar, ¿no? Entonces, por esto, ¿qué aparece? Polymer. Polymer es una librería que te permite crear componentes web, es decir, que nos facilita la vida para poder crearle nuestras estructuras HTML, poder asociarle estilos y poder crear funcionalidades y prototipos que funcionen con nuestros componentes. Aparte de esto, también, pues, está a partir de la versión 1.0, está pensado para producción, es mucho más rápido en cuanto al repintado de nodos y demás. Además, es cross-browser. ¿Por qué? Estos estándares pues, están implementados de manera nativa en Chrome. El resto de navegadores implementan unos estándares, otros no. Entonces, el equipo de Polymer desarrolló webcomponents.org, que se encarga de desarrollar los componentes navegadores, desarrolló un polyfill, que no es más que un archivito que te permite que aquellos navegadores que no soportan de manera nativa estos estándares web, pues que lo soporten, entonces entiendan estos estándares y puedan funcionar y entender lo que es un componente web y ejecutarlo. Ese polyfill se llama Web Components, JS, y entonces cada vez que uséis Polymer lo vais a ver que está por ahí, simplemente polyfill para que pueda ser usado en el resto de navegadores. Luego, es compatible con las APIs de navegador. Ahora veremos un poco más adelante por qué esto es importante. Y luego, Polymer no solo es una librería que te permite crear componentes web, sino que ya han desarrollado ellos mismos un catálogo de elementos disponibles para que tú los uses. O sea, si hasta ahora utilizabas un image, que ponías un SRC y tal, pues verás que hay un nuevo elemento que se llama un iron image, que te permite pues, poner propiedades, por ejemplo, para que si no se te carga la imagen, poner un placeholder mientras tanto, o manipular de manera más fácil tamaños, etcétera. Es decir, tenemos elementos un poquito más inteligentes. Con esto se nos abre un nuevo mundo de posibilidades para manipular y crear elementos para la web y sobre todo a la hora de desarrollar. Tened en cuenta que estamos hablando, a la hora del desarrollo web, estamos hablando de encapsulación. Es decir, yo soy capaz de tener un componente que realiza una funcionalidad, por ejemplo, una funcionalidad de login, con unos determinados estilos que yo le estoy añadiendo y con una estructura. Si yo estoy desarrollando para un cliente y en otro cliente voy a tener el mismo login exactamente, simplemente le cambio unos estilos, le inyecto otro módulo de estilos y tengo el mismo componente funcionando. Si ese componente lo tengo en un repositorio, cada componente lo tengo en un repositorio, pues puedo versionar el componente, puedo crear versiones, puedo crear ramas, muy fácil trabajar sobre ello varias personas a la vez. Nosotros desde que hicimos hace un par de años ya el cambio a Polymer, desde que empezamos a trabajar con Polymer, la verdad es que la facilidad a la de desarrollar una vez que arrancas es brutal, ¿no? Pues precisamente por esto, por la capacidad de versionarlos. Entonces empezamos. ¿Cómo hacemos con Polymer para decirle, oye, qué prototipo quieres que tenga? ¿Qué características quiero que tenga mi elemento, mi componente? Y esto Polymer utiliza un objeto, que es el objeto propiedades, donde ahí pues, clave valor y defines tus propiedades. ¿Qué atributos, qué características puedo definir en una propiedad que puede tener mi componente? Por ejemplo, el tipo de propiedad pueden ser pues, strings, números, arrays, booleanos. Después el valor. Ese value ahí que tenéis es el valor que va a tener por defecto la propiedad. Si yo estoy usando un componente se crea, cuando se crea el componente se setean todas sus propiedades en función del value. Si tú el value no lo especificas, lo va a tener undefined. Peligro, peligro, peligro. Sobre todo porque luego hay muchos observers y muchos callbacks que si el valor es undefined no te van a funcionar porque Polymer no va a saltar porque no va a identificar que tiene un valor.
Y muy importante setearlo, no solo por eso, sino porque imagínate que tú estás consumiendo un servicio y no te devuelve nada, pues si tienes un valor por defecto siempre tienes ahí un fallback, ¿no? Hay una manera de cubrirte un poquito las espaldas que no se te quede ahí en blanco tu aplicación o tu web. Reflector Attribute, pues bueno, lo dice la palabra, es una propiedad que cuando este componente lo veas renderizado en la web, lo vas a tener ahí presente. Si tú quieres interaccionar con él en algún momento porque quieras cazarlo o cualquier cosa, o en función del valor, si se presente o no, pues, haces diferentes queries, pues con Reflector Attribute lo tienes. Read Only, pues eso mismo, es solo de lectura. Ahora veremos en Polymer cómo se transmiten los datos de un componente a otro, pero esto es bastante útil, ¿no? Si tú quieres proteger tus datos, imagínate que tu componente genera unos determinados datos y no quieres que se les cambie nunca jamás, pues con Read Only lo aseguras. Y luego esto también influye también ahora veremos en cómo fluyen los datos de uno a otro componente. Con Notify hace que cuando esa propiedad cambie, pues notifique, que parece una tontería. Pero lo que hace es que si tú tienes varios componentes que están compartiendo un mismo scope, o sea, que están en un mismo ámbito de datos, digamos, y comparten una propiedad, pues cuando, como hemos dicho, una manera de pasar datos entre componentes es con el enlace de propiedades, con el binding. Entonces, si yo tengo un componente que está usando una propiedad que usan otros componentes además, cuando uno de ellos cambie esa propiedad, digo, ¡oye, Notify! He cambiado mi propiedad. Pues el resto de componentes que están usando la misma propiedad dirán, ¡hey, ha habido un cambio, vamos a actualizarnos! Y automáticamente se actualizan todos el resto de componentes. ¿Que no lo haces? Pues no se actualizan. Vale. Con Compute. El Compute te permite crear el valor de tu propiedad en función de otros valores de la propiedad que tenga el componente, o sea, en función de otras propiedades o en función de, pues a lo mejor necesitas hacer alguna operación matemática o alguna operación extra para que lo setee el valor. En value también no solo es un valor tal cual, también le puede ser una función que devuelva un valor. Ahora veremos cómo puede ser esto útil. Con Observer, un observer de una propiedad, con Polymer, cuando trabajas con Polymer, continuamente estás escuchando sobre notificaciones, bindings, observers y demás. Entonces hay que diferenciar bien lo que es un observer de una propiedad a lo que es un array de observers que puedes definir para cada componente. Cada componente puede tener un array de observers, es decir, que funciones que se van a ejecutar en función de determinadas propiedades cambien o no. Y luego, cada propiedad puedes definirle un observer que simplemente cuando esa propiedad cambie, pues esa función se va a ejecutar y hará con el nuevo valor, en comparación con el antiguo, como quieras, con el nuevo valor lo que haga. Entonces, no sé, mucho más fácil definir así propiedades que liarse con el navegador, con el estándar, a ver cómo le meto propiedades. Lo pone muy sencillo a la hora de crear elementos. Más cosas que necesitamos. Esto es una manera de definir propiedades y poco de meterse en la funcionalidad del componente. Como os he comentado, Polymer crece con los estándares, con lo cual no los ciclos de vida, los callbacks, las funciones de ciclo de vida que os he comentado antes, el create, attach, detach y el attribute change, esto los tiene exactamente igual. Y Polymer añade un ready. El ready, ¿qué es? Es pues otra función que salta cuando el elemento se ha creado, todos sus nodos han recibido sus propiedades y sus propiedades están seteadas y está ya en el documento, en la web, esperando para interaccionar. Y es ahí donde puedes empezar a hacer pues, primeras cacharreos sobre componentes si necesitas. Más cosillas que tiene Polymer, que te permite asociar. Los listeners. Bueno, a colación de los bindings, observers y la forma de pasar datos o hacer una interacción entre componentes, te da la posibilidad de crear pues, listeners. Pero claro, pensar, yo creo un componente, vale, está encapsulado, muy bien. Entonces, yo tengo mi componente y dentro tengo un botón. Cuando yo en la web lo veo tal cual, veo un botón, no tengo conciencia de que es un componente, pertenece a uno, pertenece a otro, no lo sé. Cuando yo hago clic en ese botón y quiero que ocurra algo en otro componente, ¿qué hago? ¿No? Pues se supone que está todo encapsulado y así, independiente y demás. ¿Cómo hago para que otro componente reaccione a ese evento, a ese clic? Vale, pues lo puedo hacer de dos maneras. Una, si yo estoy creando mi componente, pues de manera imperativa le puedo asociar un objeto de listeners, que es un objeto de parejas de clave-valor,
la clave tendremos el nombre del evento y el valor será la función que se va a ejecutar cuando eso ocurra. Por ejemplo, pues hablando de ese componente, yo tengo un botón y entonces le digo que cuando haga un clic en ese botón, pues ejecute un onClick. Vale, entonces se ejecuta esa función y yo ya tengo dentro de mi componente, tengo ahí la estructura HTML que yo he definido para mi componente, la tengo ahí para jugar con ella. Pero ¿qué hago yo para que otro componente se dé cuenta? Y ahí es cuando puedes lanzar un evento propio. Puedes decir, oye, componente, lánzame un evento que se va a llamar, pues este botón se ha hecho clic, o como queráis. Soy horrible para los nombres. Bueno, lánzame este evento con este nombre y con esta carga de datos. Y mándamelo. Entonces, al resto de componentes que yo quiero que reacciones, le puedo poner un listener que le digan, oye, cuando te llegue este evento, ejecuta esta función, recoge los datos y cambia. ¿Vale? Entonces, así con los listeners, cuando creamos el componente, es la manera que tenemos de, por ejemplo, pues pasar datos de un componente a otro con eventos. ¿Veis ahí la diferencia? ¿No? Podéis hacer un event y una función, o un id.event y otra función. ¿Qué diferencia hay entre esos? El primero es un evento de clic que va a estar en el componente. Todo el componente, cuando el componente reciba un clic, donde sea, pues lanzará la función. Y el otro es un ID y con un evento. Simplemente, pues, cuando el elemento que tenga ese ID en mi componente haga clic sobre él, pues se ejecutará la función. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque, claro, teniendo en cuenta que estamos troceando la web. De repente dejas de trabajar con un archivo gigantesco de líneas y líneas de HTML a recortarlo todo en trocitos, a encapsularlo en componentes y trabajas con cachitos de HTML de estructuras mucho más pequeñas. Entonces, a la hora de hacer queries a elementos, un query selector de mi clase tal, y tienes ahí chorrocientos mil elementos, pues eso realmente deja de ocurrir, porque a lo mejor en tu componente, como mucho tienes 2, 3 IDs y a lo mejor una clase que se aplica a algunos elementos, pero no te surge la necesidad de hacer componentes monstruosos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para no estar continuamente query selector.lid, Polymer lo que hace es que te cachea, te mete un hash, todos los IDs que tú defines en la estructura HTML de tu componente. Por esto es lo que eso los guarda, los guarda en dólar, digamos. Entonces puede hacer, oye, componente.$, nombre del ID que tenga ese componente, y ya tengo ahí ese nodo para ejecutarlo. Entonces esto también nos permite que podamos aquí en los listeners pues definir id.evento y ya está, porque lo cachea por detrás. Vale, esto si creamos un componente, lo estamos creando por dentro, le estamos tocando sus tripas y puedo decir qué eventos quiero que lance y qué eventos quiero que escuche y así. Pero, ¿y si usamos un componente, por ejemplo, de los que ya existen o un componente que ya alguien ha hecho y quiero que ese componente me reaccione a eventos y cosas? Lo hacemos de manera declarativa. Ahí abajo tenemos un paper button, que es uno de los elementos de material que tiene en su catálogo Polymer. Y entonces, ¿cómo definimos, pues cómo hacemos para que escuche el evento? Pues es on siempre, guión y el nombre del evento y la función que ejecutas. Entonces, en esos copos tendrías una función definida donde, pues en función del clic, pues harías cosas. Dos formas de trabajar con eventos. Vale, más cosillas. Los observers, como os he dicho, esto no tiene ninguna pinta a lo de antes. Antes estamos viendo un observer, que es una funcionalidad que se ejecutará cuando una propiedad cambie, un observer de una propiedad, y esto es un observer que defino a nivel de componente, que es un array, simplemente un array de funciones que se van a ejecutar cuando, pues por ejemplo, en ese caso, dos propiedades que serán el nombre y el rol del jugador, pues cuando cambien, pues esos observers se ejecutarán. Otra, si mi propiedad es un objeto y yo quiero, no cuando cambie el objeto, cuando cambie alguna propiedad del objeto, pues lo mismo, objeto.propiedad, cuando cambie esa propiedad se ejecutará una función. O la última que vemos ahí es una manera de observar los cambios que se producen en un array. Items sería un array. Entonces Polymer hace un pequeño procesado, digámoslo así, de los arrays. Entonces, esto lo hace para mantener compatibilidad con el DOM, etc. Entonces, lo que hace es que le añade una propiedad que es splices, que ahí lleva un registro de todos los elementos que se están añadiendo o eliminando del evento. Entonces, realmente es ahí donde tienes que observar qué cambios se están produciendo en el array, no en el array del self, sino en el array en sí mismo, sino en el array en el elemento splices, la propiedad de splices, que es donde se están registrando todos esos cambios. Entonces, como os he comentado antes con el value, si alguna de esas propiedades es undefined y
y no se setea adecuadamente, pues ese observer nunca te saltará, no funcionará nada y será un caos. Es importante siempre darle valor a las cosas. Después, ¿qué hacemos? Vale, yo tengo un componente, como os he dicho antes, un login. Y ahora tengo otro cliente que tiene un login parecido, pero no completo del todo, no me vale con lo que ya tengo, que tengo que añadir un poquito más de funcionalidad, por ejemplo, a lo mejor un chequeo previo, alguna cosa extra. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pico otro componente exactamente igual? Pues no tendría sentido, ¿no? Porque por un lado digo, vale, estamos cortando la web, haciendo cachitos de funcionalidades y de cosas, digo, pero claro, de tanto cortar, recorto tanto que luego si quiero volver a hacer no tengo herramientas con qué. Entonces, ¿cómo lo soluciona Polymer? Con los behaviors. Los behaviors no son más que otro archivo .html donde tú puedes definir otro prototipo, un prototipo, que permite que definas, pues igual que hemos hablado de los prototipos de los componentes, pues aquí permite que definas pues callbacks igualmente, los callbacks ciclo de vida, puedes definir propiedades, puedes definir observers, listeners o atributos. Entonces lo que tú puedes hacer es, al final, construir tus componentes a base de añadir comportamientos, behaviors, definidos de otra manera. Ten en cuenta ya el behavior, no solo podemos añadir funcionalidad o listeners o funciones, sino también podemos definir propiedades, podemos definir datos. Esto te permite, en cierto modo, diferenciar un poquito de la lógica. Luego veremos cómo aplicarlo. Esto es importante, o sea, no extiendes los elementos, sino que los creas por composición de behaviors o de otros. Más cosas en cuanto al binding. Pues eso, lo típico, ¿no? Tú tienes tu componente, entonces recibe datos, él los consume y los muestra y ya está, ¿vale? Le vienen los datos y perfecto. En ese caso sería, por ejemplo, lo harías con llaves o con corchetes igualmente, él te va a recibir los datos igual. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, entre una llave y un corchete? Pues que Polymer te permite configurar el flujo en el que tú quieres los datos. Si tú quieres que sean de padre a hijo, o solo de hijo hacia arriba, hacia padres, o en dos direcciones. Con llaves fluyen los datos en dos direcciones, ¿vale? Igual te consume un dato, el componente lo puede variar, lo cambia, si esa propiedad tiene un notify, pues los padres se actualizarán la propiedad. Te está fluyendo la propiedad en ambas direcciones. Con corchetes, únicamente te consume datos, por mucho que tu componente los cambie y tal, al padre le va a dar igual, por mucho que le quieras cambiar y tal, no te los va a cambiar. Y luego jugando con el read-only de antes, puedes hacer que el propio componente cambie y genere una propiedad hacia arriba y nunca se la puedas cambiar, no puedas recibir, no se la puedas modificar desde el padre. Más cosas. A la hora de setear las propiedades con los bindings. Como veis ahí tenemos un elemento, veis la estructura, es my-element. Todos los elementos que sean hechos por nosotros mismos, digamos, no solo Polymer, sino esto es cosa del estándar, tienen un guión. ¿Vale? Tiene que ser my-tal, es como el navegador reconoce que, oye, no es un elemento mío, es otro y lo tengo registrado o no, vamos a ver. Todos llevan un guión. Entonces, vale, ahí tenemos dos tipos de propiedades, ¿no? Tenemos un selected, que está enlazado a una propiedad que se llama value y que además, bueno, va a permitir el flujo en dos direcciones. Esa propiedad selected yo la he definido en mi prototipo de mi componente, ¿no? Donde hemos visto ahí prototipo, tipo, valor, tal. Pues yo he definido la propiedad que se llama selected y tal. Y luego tenemos class, ¿vale? Class, que es, los elementos del navegador tienen clase. Son un atributo propio del elemento. No estoy definiendo la clase en mi prototipo del componente. Esto es una propiedad del elemento en sí. Entonces, ¿cómo hago yo para una propiedad que yo no estoy definiendo, sino que es suya propia, cómo hago yo para modificarla? Y es ahí por lo que se usa el $. Por ejemplo, para modificar, por medio de los datos, tú quieres modificar una clase o un ID, pues, o un href, por ejemplo, pues con el nombre de la propiedad $, igual a lo que sea la propiedad, y esa es la manera que tienes de hacerlo. Si no lo pones ese $, por ejemplo, en las clases, pues pasarán cosas extrañas, que perderás clases por el camino o cosas así. Eso hay que tenerlo en cuenta. Más cosillas. Bueno, aquí veis como, si se ve muy bien, un poquito de luz, pero bueno, sí hay un poquito de reflejillo, pero bueno. Se ve un poquito cómo queda el prototipo en código, ¿no? Ahí se pueden apreciar pues, que están funciones, callback, por ejemplo, un attach, un for change, cómo cambia. Tienes arriba la estructura HTML definida, ahí empieza la parte del prototipo con el script, veis
los behaviors que está implementando. Hay behaviors que es Polymer punto no sé qué. Polymer no solo tiene definidos en su catálogo elementos, sino que todos los elementos, veréis que cuando vais en la documentación, vais al final de toda la documentación de cada elemento y veis que tiene behaviors y te viene ahí un montón. Realmente ellos van componiendo sus elementos con los behaviors. Veis también pues eso, cómo se definen los observers, labels y demás. Cosas a tener en cuenta cuando se trabaja con Polymer. Como os he dicho, tienes tu estructura de nodos del navegador y luego tienes este Shadow DOM que te encapsula tu estructuras HTML y luego lo que tú ves es un merge, ¿no?, de las dos. Entonces esto es debido pues eso, el Shadow DOM, y el estándar lo que te hace es eso, pues te merge ahí. ¿Qué pasaba cuando hace tiempo salió Polymer 0.5? Si os habéis seguido un poco la pista veréis que Polymer da un pantallazo blanco cuando se carga, es que tarda no sé qué. Esto es debido porque el polyfill lo que hacía era simplemente digamos, replicaba el estándar tal cual, y entonces se convirtió en un polyfill del de Shadow DOM muy grande, muy complicado, muy costoso. Entonces, ¿qué decidió el equipo de Polymer para precisamente pues, que estuviera preparado para usar para producción y que tuviera rendimientos bastante potentes? Pues digamos que desarrolló su manera de componer estos árboles, digamos. En vez de pues, mergearlo, pues, lo que hacen es pues, componerlo, lo hacen de otra manera, que es lo que llaman ellos SADI DOM. Entonces, en cuanto os metáis por la documentación, vais a ver un DOM gate, como llamo yo, que veis un local DOM, luego hace referencia a Shadow DOMs, luego hace referencia a SADI DOMs, y luego probablemente te quieras suicidar porque no sabes de qué están hablando. Entonces, el local DOM simplemente se refiere a lo que es el DOM interno, el que tú defines en esa template de tu elemento. El Shadow DOM es, digamos, el estándar que como tú lo estás luego viendo de renderizado, digamos, en el navegador. Con SADI DOM es la manera en la que ahora tienen Polymer desde 1.0 de mostrarte ese renderizado, que va mucho mejor. ¿Qué pasa? Que tiene pequeñas implicaciones a la hora de manipular los elementos del DOM. Por ejemplo, no te vale con hacer un document.querySelector y tu ID o tu nodo. Necesitas hacer, Polymer ha desarrollado una API del navegador, del DOM del navegador para manejar los elementos. Por esto que veis que tiene un polymer.dom y ahí es donde pones el nodo sobre el que trabajas y tienes pues, bueno, todas las funcionalidades que tienes en navegador, ¿no? Esto es lo que decíamos antes de API compatible con las APIs del navegador. Pues en este caso han tenido que desarrollar pues eso, una API del DOM para poder manejar esta diferente forma debido al cambio del SADI DOM. Entonces por eso que veis un Polymer DOM, un Query Selector, etcétera. Pero tenéis todo igual. El dis.org que os he comentado antes, donde mete todos los IDs del este. Y luego ahí ves un dis.root y entonces dices, uff, ¿esto qué es ahora? ¿No? Vale, vosotros imaginad, ¿no? Tenemos un componente, nosotros le hemos definido una template con su estructura HTML, vale, está guay, lo tenemos ahí. Pues imagínate que viene alguien va a JavaScript y dice, uy, voy a coger este componente y que tú tienes, pues yo qué sé, 3 P's, te voy a meter otro más, o te voy a meter un H1. Entonces, ¿qué hace el componente? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo hace la template? ¿No? ¿Cómo tienes un local DOM que tú has definido en tu template súper bien y estás tú contento y de repente llega alguien de fuera y te mete un nodo externo, te mete, ¡bum!, toma, ala, haz con él lo que veas. ¿Qué hacen los componentes, ¿no? ¿Cómo reacciona esto? Entonces lo que hace es en la template tienes puntos de inserción donde esos nodos que tú vas a añadir se van a añadir a tu DOM. Entonces con this.root, ¿a qué haces referencia? Haces referencia al DOM, ¿no? Al que tú has definido, al local DOM. Y luego en this con tu componente tendrás todo, tendrás los elementos que tú has creado de un origen y además tendrás otros nodos extras que son los que tú has añadido y esos veréis ahí en la API de DOM, que es lo que llaman no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, tiene una manera diferente de hacer query sobre esos elementos que sobre los elementos que tú tenías. Simplemente son cosas para tener en cuenta a la hora de manejar el DOM, un DOM creado con un elemento de Polymer. Más cosas. El CSS, ¿no? ¿Cómo manejamos? ¿Qué hacemos? Pues Polymer trabaja con el estándar, con Custom Properties y con las CSS Properties. ¿Esto qué es? Pues que podemos crear variables CSS. Es decir, yo tengo mi componente y le creo unas variables CSS que van a tener un valor. No puedo solo crear una variable CSS, le puedo crear un mixin
y decir, oye, mixin, un mixin es una regla que se va a aplicar, o sea, una regla que permite varias propiedades CSS para que se apliquen a la vez sobre el componente. Entonces digo, pues bueno, quiero exponer en mi componente un mixin que se aplique solo a la parte del header de mi componente. Es decir, que puedes llegar a tener una API de propiedades CSS que tú expones en tu componente. Entonces yo digo, bueno, pues mira, me he hecho un componente que es un reproductor de vídeo de tal y yo quiero que solo manipules el color o los colores o los tamaños de los botones de play y tal, no sé qué. Entonces te voy a exponer esas propiedades y tú eso es lo que manipulas y eso es lo que quiero, porque no quiero que me destroces toda mi layout y mis cosillas, entonces quiero que solo puedes manejar esos. Entonces en la documentación ahora veremos cómo además queda clarísimo cuáles son esas propiedades CSS que se pueden manipular, cuáles son los mixins que se pueden aplicar sobre cada elemento. Y luego, bueno, pues a la hora de darle estilo a un componente que tú estás creando, pues tienes estas palabras clave, ¿no? Que son nuevas, digamos. Tienes 2 puntos host, que hace diferencia a tu componente, al DOM de tu componente. Entonces ahí puedes hacer acceso a estilarlo, esos nodos. Y luego tienes esos 2 puntos content, que eso es lo que os acabo de contar. Si tú añades un nodo nuevo, se va a añadir a ese punto de sección que está definido por una tag content. Entonces, ¿cómo estilo esos nodos nuevos? No son parte del host, son nodos que se han añadido después. Entonces, con 2 puntos content, ahí tienes acceso a los nodos nuevos. Y luego más abajo pues vemos eso, cómo podemos definir una variable, ¿no? Una toolbar title color, por ejemplo, y luego cómo aplicando esa variable sobre el host pues le cambiamos las propiedades. Entonces tenemos ahí más o menos una idea de cómo ya definir propiedades, estructuras y estilos de un componente. Vamos a ver un poco cómo, en cuanto a la estructura, cómo nos deja Polymer manipular un poquito y cosas que hay que tener en cuenta. En ningún momento he hablado de un motor de templates ni nada por el estilo. Esto es todo partiendo del estándar. Entonces ahora, simplemente con la tag template, podemos, por ejemplo, decir, oye, este trocito de HTML de mi componente, pues quiero que se repita. En este caso, pues tiene diferentes propiedades. Es una template de tipo repeat que va a consumir un array, que será ese array de items, y le puedo definir un filtro para que muestre o no muestre, o observers a subpropiedades de los objetos de ese array. En ese caso, pues un name o una subpropiedad de una propiedad del objeto del array. Eso cuanto a template. Hay otro estilo. Tienes una, por ejemplo, que es un DOM if, que lo que va a hacer es que esa template se estampará, se creará en el DOM, ¿no? Sus nodos se inicializarán y se ejecutarán, aparecerán. Cuando una propiedad pues sea un booleano, pues que esté a true, pues entonces estará. Si no, te la quita. No te la quita, te la esconde. Pero la crea cuando es true. Más tienes un DOM, un DOM if, DOM repeat, tienes un DOM bind, que lo que te hace es definir un scope. O sea, cuando tú creas un componente, todo el local DOM está en el mismo scope de datos, y entonces ahí manejas todos tus datos, pero cuando estás manejando componentes desde fuera, pues necesitas, pues a lo mejor necesitas crear un scope para que los componentes sepan de qué variables contar, ¿no? Y eso te lo permite la tag template de tipo DOM bind. Eso veremos ahora un ejemplo. Más cosas. Como os he dicho, los arrays sufrían ahí pequeñas modificaciones, le añadieron un splice, tal, tiene un pequeño procesado. Entonces, igual que tenemos una API para manejar pues el DOM, tenemos también que tener en cuenta unos métodos de Polymer para manejar los arrays. No te vale decir con un array.push y le meto un objeto, sino tienes que decirle, pues bueno, utilizar el wrapper de Polymer para que luego todos esos bindings y esas observes y notificaciones y tal se mantenga constante y funcione bien. Entonces ahí pues que tienes simplemente es polymer.push, nombre del array y el objeto que le está haciendo push o tal. Igual que para darle valor a una propiedad es conveniente utilizar set, ¿no? Polymer.set, igual nombre de la propiedad y el valor que le des a la propiedad. Cosas. Bueno, este es el catálogo, está dividido en... Este ya está antiguo. Está dividido en familias. Entonces, los iron son elementos pensados para el core, ¿no? Pues tienes iconos, funcionalidad básica, digamos. Con paper son elementos implementados con material design, ya, con todos sus estilos y demás. Con Google, pues servicios de Google, mapas y todas las APIs y demás. Con Goal está pensado para comercio electrónico.
y los neon puedes hacer animaciones curiosas y transiciones. Los platinum, si quieres hacer con service workers, para hacer ahora progressive web apps con service worker y tal, con los elementos platinum vienen muy bien. Y luego hay una familia de moléculas que son wrappers de librerías, creo que hay un par, y hay una familia ahora nueva que se llama los carbon, que son elementos que te permiten hacer routing en tu página, tu SPA. Ahí ves el catálogo de los elementos, ¿no? Las familias. Faltaría el de Carbon. Vamos a ver, por ejemplo, los paper elements, que son los que ya vienen. Pues hay un elemento simplemente que es paper styles, que tienes ahí todas las variables de material designs definidas, las tipografías, colores, nombres, y es brutal a la hora de usar. Y como veis, la zona de styling, ¿no? Ahí tenéis todos los mixins y propiedades que se pueden usar. Y luego te vienen pequeñas demos de cada elemento, pues de cómo usarlo, ¿no? Cómo usar sus propiedades, sus mixins y demás. Hay unos iron icons, fíjate, solo con una paper card, en función de una propiedad a otra, puedes tener hasta zonas expandidas o no, o tal, son bastante potentes, con muy poquitas propiedades, lo que puedes hacer con unos y con otros. Luego tenemos como veis, los estilos están definidos en módulos, ¿no? Tienes un style, is y custom style. Estos también un poquito como los behaviors, ¿no? Tenemos módulos de estilos que podemos definir, y entonces podemos así definir temas y inyectárselos a los componentes. Y ahí los aligned icons, como os decía, y tenéis tropecientos mil iconos simplemente para usar con un componente muy sencillo, divididos por familias además, y está muy bien. Y bueno, el catálogo es bastante extenso, la verdad es que para hacer una página sencilla te da de sobra. Luego tiene más elementos extras para ayudarte a hacer layouts con flex y con animaciones y tal. Pero bueno, si se te queda corto y necesitas más elementos que no están ahí, pues a Custom Elements, y ahí la gente pues, crea sus componentes, los va subiendo, y por ejemplo, pues necesitamos un color picker, te pones a buscar, y ahí veréis, ¿no? Hay tanto elementos hechos con Polymer como elementos hechos con otras librerías que también son librerías que te ayudan a crear componentes web. Está Xtag, pues son también, no solo Polymer. Y bueno, pues necesitas un componente, pues ya está. Ves con qué está funcionando. Siempre hay que tener en cuenta, ¿no? La compatibilidad y demás. Tendrá su repositorio de Bower y haces un Bower install de ese componente y te lo bajas. Y bueno, entonces esto ya es cuestión de ponerse a crear y hacer cosillas. Nosotros nos pusimos un día ahí en la OFI y dijimos, vamos a crear algo. Nos gusta 3JS, que es una librería así para hacer así objetos 3D y demás, y dijimos, pues venga, vamos a crear unos componentes, ¿no? Y creamos un componente de escena, una cajita, un objeto. Importante siempre importar el componente, porque muchas veces es una tontería, pero esto pasa cuando desarrollas, se te olvida que lo has importado, no te funciona nada, no va a nada, no sé qué, y simplemente que no lo estás importando. Vale, definimos un objeto sencillo. Entonces, ¿cómo usas a los componentes? Dices, vale, ¿qué componente es? ¿Cómo se llama? Tag, lo pongo. ¿Qué propiedades tiene? Le voy a asignar, relleno los huecos. STL, venga, te paso un STL. Color, ¿en qué formato lo quieres? Toma, posición, esta es la que quiero. Rotación, tanto, pala, ya está. No me preocupo por nada. O sea, tú puedes crear componentes, los liberas, y si yo me quiero crear una página web que tenga un mapa, un título y un tal, es coger los tags, rellenar los huecos y lo tengo funcionando. Vale, vamos a ver cómo se rellenan huecos y cómo se tiene funcionando. Os voy a enseñar un ejemplillo. A ver. Vale, con Polymer Starter Kit. Bien, ¿qué es Polymer Starter Kit? Ahora mismo es un proyecto que tiene liberado Polymer para que tú puedas crear pues, una SPA basada en componentes web hechos con Polymer. Esta es la estructura básica sencilla. Todo lo que veis aquí, no hay un elemento aquí que no sea un componente web en esta página. ¿Vale? Ahora veremos el código. Entonces, bueno, pues puedes ir entre secciones y un contact, tal, users, una sección específica y demás. Vale. Hasta entonces aquí los que si habéis tocado un poco de Polymer y tal, esto lo hacía con un iron select y te iba según la ruta cambiando y tal. Con los carbons que han sacado ahora, quedaría algo así. Vale, ¿cómo se haría el routing? Bueno, ¿cómo luce Polymer Starter Kit antes de nada para todos los que hayáis visto? Vale, tú te bajas Polymer Starter Kit y de repente tienes todo este cholón de archivos y dices, ala, a lo loco, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es porque, a ver, está pensado para llevar una aplicación a producción. Entonces tiene un montón de tooling y de cosas que te hacen preprocesado de CSS, JavaScript, tiene un procesador
un postprocesado específico de Polymer que se llama el Vulcanize, que claro, si lo pensáis, nosotros estamos importando elementos. Entonces, yo qué sé, si estoy usando 60 elementos en mi página y de repente tengo 60 imports, esto es la muerte para la carga de la página, ¿no? Entonces, tiene una tarea, ¿no?, que es un Vulcanize, que lo que hace es cogerte todos esos elementos y te los mete todos en un mismo archivo, que lo llama elements.html. Entonces tú haces un import de un solo archivo que ya contiene todos tus elementos. Si ya te quieres volver ahí un poquito más seguro, pues al Vulcanize le puedes añadir un CRISPR, que es otra, esto ya empieza ya la cosa de los nombres, que lo que hace es que te divide, por un lado te saca los JavaScripts de los componentes, por otro lado los HTMLs, y así pues tiene un poquito más de seguridad. Vale, entonces de primeras que tenemos aquí, pues bueno, los temporales y tal, nuestro archivo de app, que este es la madre de todo el correo. Luego si hacemos un builder si compilamos el proyecto para producción y tal, lo guardar todo aquí en dist, y bueno, aquí también tienes documentación para que le eches un vistazo, y luego bueno, todo módulos de Node que necesitas, y los archivos importantes de configuración usan Gulp como gestor de tareas, ¿vale? Y entonces aquí verás todas las tareas que os he comentado de las fuentes, el Vulcanize y cosas así. Package JSON para todas las dependencias de Node, etcétera. Vale, entonces lo importante que tenemos aquí en nuestra carpeta app, nosotros, ¿cómo hacemos con Polymer Starter Kit? Bajamos un zip gigante, no lo bajamos. Entonces necesitamos instalarle todas las dependencias que tenga de servidor, ¿no? Porque lleva un servidor que puedes arrancar y tal. Entonces pues necesitamos hacer un npm install para que te instale todas las dependencias de Node. Luego necesitamos que nos instale todas las dependencias de frontend. Entonces, esto lo hacemos con Bower, que es una herramienta que simplemente hace eso. Pues tenemos aquí nuestro Bower JSON, que te define pues las dependencias que tienes a todos los elementos de front, que en este momento van a ser directamente aquí, apuntamos a familias de elementos de componentes. Entonces le decimos un Bower install y me instala todo el catálogo de Polymer, si queremos. Le podemos, bueno, hay porque estaba todo el catálogo, pero le podemos decir que nos instale las que queramos. Y luego necesitamos que tener Gulp esto instalado, porque es el gestor de tareas con el que funciona. Una de las tareas que tiene es serve, que es bueno, pues le levanta el servidor y te sirve la aplicación. Entonces, una vez que tenemos nuestro server apañado, nuestro frontend también, nuestras dependencias, le decimos a Gulp que levante el server. Y entonces, bueno, pues vemos lo que teníamos. A ver, un momentito. Vale, vemos lo que teníamos aquí. Bien, entonces, ¿cómo se organiza, no? Pues tenemos aquí, pues como os he dicho, todos los componentes que ha instalado Bower en Bower Components, y luego tenemos un index.html con su sección de tag. Esto es el index.html, no tiene más. No tiene más. Bueno, este es el browser sync para el server como lo utiliza, en fin. Entonces, lo importante de aquí es que tenemos una tag template, como os he dicho antes, de tipo don't-bind, que es la que está creando todo un scope para todos los componentes en nuestro index.html. ¿Qué quiere decir? Que todos los componentes que estén dentro de esa template, que va a ser toda la aplicación, ¿vale?, van a compartir el mismo scope de componentes. Entonces, ¿qué es lo que hace Polymer Starter Kit? Su app.js está aquí, lo primero que hace es decir, oye, cázame ese template, que es la que tenemos aquí, cázame la template, me la guardas a una variable. Entonces, todo esto que vemos aquí de app.baseURL, esto es una función, esto es un listener, todo esto son las propiedades que os acabo de contar ahora, de propiedades, listeners, funciones, que se están asociando a un template. En ese caso, es un template que me está creando un scope, con lo cual todas esas funciones van a estar, esta propiedad baseURL va a estar disponible para todos los elementos, todos los componentes que estén dentro de esta template. La podemos ver cómo se está usando, por ejemplo, aquí abajo. De repente te aparece un baseURL y dices, ¿esto dónde sale? Vale, pues está definiendo en app.js el valor. Vale, a ver, más cosillas. Esto lo tenemos así. Vale. Vale, luego tenemos una carpeta de elementos, que aquí es donde van a estar todos los elementos que nosotros vamos a crear, nuestros elementos propios. Por defecto, Polymer Starter Kit te viene con dos, que es un greetings y una lista, creo. Y como os he comentado antes, bueno, el index, como veis, está, a ver, aquí en su header, el index lo tenéis muy limpito, ¿no? Para la cantidad. Bueno, aquí tenéis el web components que os he dicho, el polyfill.
luego tenéis una llamada a elements.html. Lo que hace es que en vez de tener ahí el index, ahí todos los elementos que estás usando, pues dices, bueno, me vengo aquí a Elements, me los divido bien colocaditos y veo que estoy usando pues, elementos de la familia Iron, de la familia de Paper, Neon. Me defino yo behaviors, en este caso para el proyecto que he hecho aquí, he tenido que definir un behavior de Spotify en este caso. Y aquí toda la familia de los carbons también importados, y aquí pues ya tenemos nuestros propios custom elements importados, y veremos aquí estos HTML, estos son módulos de estilo, ¿vale? El app.theme y el setStyle son módulos de estilo que están definiendo propiedades CSS o que están aplicando mixins que se van a aplicar a toda la página, a todo el index. Vale. Seguimos con nuestro index. Vale, ¿cómo hacemos eso para precisamente esto, ¿no? Para cambiar? ¿Cómo salto aquí de una sección a otra? Como veis, la URL va cambiando. ¿Cómo hago para cazar esa nueva ruta? Entonces, en este caso lo he usado, vamos a guardar el head, que está aquí enorme. Ahí lo tenéis. En este caso, vale, esto tenemos la aplicación. Es un paper drawer panel, que es un tipo de elemento que ya te genera un header, un contenedor y una site. Y toda la aplicación está metida en ese elemento. ¿Vale? Y luego tenemos un paper toast, que es un elemento que te saca un pop-up con contenido. Pues está ahí para cuando se ejecute. Y luego aquí nos hemos definido un elemento de Spotify para que te haga un login, que ahora lo veremos. Pero todo en la chicha, digamos, de cómo se está haciendo la navegación entre secciones de una misma página, ¿no? Es usando en este caso los carbon root. Entonces, ¿esto cómo lo hace? Simplemente hace un binding. Ahora mismo, a ver, aquí estamos yendo secciones dentro de la misma página web, ¿no? En plan, estamos yendo a secciones diferentes. Entonces es aquí donde nuestro carbon root es donde lo definimos. Lo que va a hacer este elemento es que te va a coger con la propiedad pattern, el patrón, digamos, lo va a comparar con lo que vale la ruta en este momento, porque el carbon root va a ser capaz de leer el path, digamos, al que estás yendo. Entonces pues te va a comparar lo que vale este root con la sección, y lo que va a hacer es que si coinciden, pues esta propiedad active, que es de tipo booleano, pues se va a volver a true y se va a activar. ¿Qué va a hacer? Se va a activar y le va a pasar a su estado, digamos, al user active. De este modo, active se volverá true y tendrás, por ejemplo, una propiedad que se llama user active, que es igual a true. ¿Qué hace user active? Pues nos venimos aquí, lo buscamos y ¿qué tenemos? A ver. Vamos a guardar esto también para que se vea claro. Como veis, aquí estamos definiendo las rutas a donde van cada una de las secciones, y lo que tenemos es una serie de templates de tipo DOM-IF que van a aparecer o desaparecer en función de si la propiedad es true o no, que eso es lo que nos está determinando nuestro carbon root. Entonces, ¿qué pasa? Pues le damos a contactos, entonces nuestra contact active se vuelve a true, entonces este template es el que se va a mostrar y el resto se van a ocultar, y por eso estamos haciendo nuestro router dentro de nuestra propia aplicación. Vale, es un poquito la estructura general de cómo funciona. Esto es similar a, si os bajáis ahora mismo el Polymer Starter Kit, lo vais a ver así, pero en vez de ver elementos de Carbon, vais a ver un elemento que se llama Iron Select, que es lo que hace lo mismo, pues, con un atributo, también es root, y en función no utiliza un template on if, pero utiliza select, un Iron Pages, que hacen justamente eso, aparecen o desaparecen en función del atributo. Hasta ahí vale igual, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿para qué un Carbon root si ya tenían un Iron Select que estaba haciendo exactamente lo mismo? Entonces pensamos, dices, vale, está bien, voy por aquí, perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu aplicación está recibiendo datos pues, a través de la URL, por ejemplo? Intentamos aquí loguearnos con Spotify, nos venimos aquí. Bueno, yo estaba logueada por detrás, entonces ha ido a la aplicación, para no perder tiempo aquí metiendo la contraseña y tal. Spotify me ha devuelto un token y me ha dicho, sí, estás logueada, mira tu token. Entonces aquí te tenemos una URL con un parámetro, ¿no? ¿Cómo leemos ese parámetro? Porque ahora mismo, con nuestros Carbon root a secas, aquí no tenemos manera de cuadrar ese path, ¿no? Estamos pasando un parámetro.
Y es aquí donde vienen estos nuevos componentes, en un Iron Query Params y un Carbon Root Converter, que precisamente es lo que hace, y bueno, el Iron Location, que es el importante, que precisamente es lo que hacen la combinación de estos tres componentes. Aquí te están, uno de ellos, te está leyendo la URL, te está extrayendo la query, y luego tienes aquí un Iron Query Params, que lo que está haciendo es eso, sacarte, parsearte todos los parámetros a una variable que se llama Query Params, y este es el root converter el que te está haciendo la transición entre el path de tu aplicación y los parámetros que estás recibiendo. Entonces, cosas a tener en cuenta cuando vamos a Spotify, ¿no? Le mandamos, ¿cómo le mandamos primero la petición? Tenemos por aquí aquí en Spotify, a ver, aquí en esta zona, definido un botón, ¿no? Vale, botón que lo que hace es llevarte a Spotify. Eso es simplemente un botón. En cambio, estoy teniendo un componente que está reaccionando, que me está haciendo redirección a otra tab y que me está enviando datos y demás. Entonces, ¿cómo hago? Estamos en nuestro scope, ¿no? En nuestro scope de app. Entonces aquí le hemos dicho, oye, cuando tal, ejecuta la función Spotify app. ¿Dónde lo definimos? Pues nuestro app.js tendremos nuestra función Spotify login en este caso, y es aquí, como hemos dicho, que los IDs los meten en un hash, pues tenemos app de un $, que lo tenemos ahí, el ID, que es este ID de Spotify login, es nuestro componente de login de Spotify, que tengo aquí definido, que os he comentado antes. Entonces le digo, oye, cázame ese componente, y este componente que tiene una función que le hemos definido para que haga login, pues se dice, oye, que ha habido un clic ahí en Spotify, ejecútame esa función. Nos vamos a nuestro componente y vemos qué hace esa función. Simplemente pues nos está haciendo eso. Nos está abriendo una pestaña nueva y nos está mandando nos está haciendo la petición ahí al authoride de Spotify con sus datos que hemos definido más arriba. Vale, entonces ahí viajamos para allá. Entonces, ¿qué hacemos ahora para volver para nuestra aplicación, ¿no? ¿Cómo recibimos? Entonces, un poquito ahí en el server. Bueno, esto lo tengo por ahí definido por aquí. Lo que hacemos es, pues eso, le estamos diciendo que se vaya ahí al authoride, entonces le tenemos puesto que, a ver, vale, vamos para allá para Spotify, y Spotify nos devuelve nuestro callback que le hemos definido en nuestra aplicación, ¿no? En Spotify, en nuestras settings de la aplicación. Entonces nos devuelve aquí al callback y Spotify nos devuelve un código, ¿no? Esto es un OAuth 2.0. Spotify nos devuelve nuestro código. Seteamos nuestras credenciales de OAuth y, pues, como la documentación dice, pues hacemos un post, y este post es el que nos va a devolver nuestro token, ¿vale? Que es el token que está consumiendo nuestro elemento de login de Spotify. Simplemente la autorización se hace a través del server, el componente lo que hace es que recibe un token y ya con el token dice, pues ya soy capaz de hacer peticiones a la API de web de Spotify. Entonces, estamos por aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues ahí tenemos un redirect a, claro, es una SPA, ¿no? Entonces, para que responda, lo redirigimos al root en este caso, y pues le ponemos el parámetro token, que es lo que estamos viendo aquí, que es lo que ha hecho, ¿no? Se ha ido al root y tenemos nuestro parámetro. Y es aquí en nuestro index donde tenemos nuestro carbon, que es el que se está encargando de cazar los parámetros de la query. Entonces, hasta ahora, lo que hemos hecho para navegar, digamos, entre secciones, cuadrando el path con users y names, y de esta manera, ¿no? Si cumple ese patrón, esa regex, si cumple ese patrón, pues sabemos que name es sus datos y tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando lo que tiene que cumplir es el patrón de Spotify, que es donde estamos yendo, y lo que estamos usando son los query, son los parámetros de la query, ¿no? Que están volviendo? Entonces, lo que hacemos es simplemente utilizar esa variable que, como está dentro del scope, tendrá nuestro token, que es el que nuestro Carbon se ha encargado de parsear y de crearnos un objeto con todas las propiedades, serán los parámetros que nos vienen. Y esta es la manera de pasarle el token a nuestro elemento de login. Vale, ¿qué ocurre? Nuestro elemento de login, vale, está muy bien, yo me he logueado, recibo el token, ¿ahora qué hago? Bueno, pues nuestro elemento por dentro, ¿qué va a hacer? Va a hacer una petición, ya que tenemos el token, ¿no? Va a hacer una petición a
a la API y va a decir, oye, dame cuál es tu usuario. Entonces, él va a recibir un usuario, lo va a popular y lo que va a hacer es exponer una variable que se llama, él tiene una variable user que va a estar bindeada al scope, a una variable user. Entonces, esto es un elemento que recibe un dato, ¿vale? Que es el token, hace su proceso, que es hacer una petición a la web y tal, genera una propiedad que es un objeto que se llama user y que lo está exponiendo a un scope donde más elementos están usando esa propiedad. Como os he dicho, si queremos que otros elementos reaccionen a lo que pasa, esa propiedad tiene que ser, sí o sí, necesitamos que sea con un notify igual a true, ¿vale? Es lo que estamos haciendo aquí. Cuando recibimos un token, le hemos definido un observer, ¿no? Cuando cambia esa propiedad, haz algo. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando cambie esa propiedad? Me vas a decir, oye, vale, tengo un token, lo tengo, ¿no? De verdad. Pues entonces, vete a la... tengo ahí la API, un wrapper de JavaScript de la API de Spotify y le digo, oye, cógeme mis datos y lo que hago es, pues lo que hemos comentado, en mi componente seteo mi propiedad user con sus datos. En cuanto se setea como la propiedad está definida con un notify igual a true, ¿qué va a pasar aquí? Que si buscamos qué otro elemento puede estar usando nuestra propiedad user, a ver, perdón, vale, tenemos aquí dos templates, ¿vale? Habéis visto que ponía un botón, ¿no? Que ponía login y de repente se ha convertido en el perfil. Simplemente son dos templates de tipo DOM-IF. Cuando existe el user, te estoy enseñando un componente que me va a renderizar el profile de Spotify y si no existe, pues mira, sácame el botón y dime logueate, porque no hay usuario, no tienes nada. Vale. Bien, hemos visto aquí que está muy guay, ¿no? Component.spotify API, ala, y funciona todo, ¿no? ¿De dónde sale esa API? ¿Cómo le he metido funcionalidad al componente? Porque yo me vengo aquí a sus propiedades y tengo un token y un user, y me quedo así. En cambio, yo estoy diciendo component. Es decir, que tiene una propiedad que se llama Spotify API. Vale. Me fijo en qué behaviors, qué datos está recibiendo, qué propiedades, qué prototipos está recibiendo ese componente. Y yo me he definido, aquí tenemos varios behaviors, entre ellos un behavior para Spotify y bueno, pues otro para las credenciales y tal en este caso, aunque eso se podría hacer de otra manera. Pero en fin, tenemos un behavior para Spotify. ¿Y qué hace este behavior? Lo mismo, es del mismo tipo, como podéis ver, que un prototipo de un componente de Polymer, en el que yo puedo definir propiedades y funciones. ¿Y qué le hago? Le voy a definir una propiedad que se llama Spotify API, que lo que va a hacer es crearme... Yo tengo mis componentes... Aquí, en mis componentes, me he bajado aquí mi Spotify Web API JS, que es mi wrapper de JavaScript, es un paquete de Bower, le he hecho Bower install, oye, pónmelo a mi disposición, lo tengo ahí, ya tengo esa variable disponible en mi proyecto, entonces le digo, vale, es un behavior que simplemente quiero que me cree una propiedad que se llama la Spotify de API y como os he dicho, los valores pueden ser funciones, entonces cada componente, como tiene ese behavior, cuando se cree, va a crear una instancia de la API de Spotify y la va a tener disponible para usar. Guay. Más cosas que tiene este behavior, el ready, le puedo definir pues eso, las funciones del ciclo de vida. En este caso, ¿qué quiero que me haga? Esto que es un poco críptico, así puesto. Lo que hago es que digo, quiero que me recorras propiedades, que me las compares, o sea, tienes un array de propiedades, no sé dónde, o sea, tienes un component.user, el user es nuestro objeto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces el user va a tener una serie de propiedades. Entonces lo que le estoy diciendo es que recórrete las propiedades de ese user, ¿vale? Y créame y setéame todas esas propiedades en mi propio componente, ¿no? Este es mi componente, pues quiero que mi componente tenga esas propiedades que tiene user y que les dé su valor, ¿vale? Entonces así me lo seteo. ¿Cómo hago para hacer esto? Pues si yo me voy a ver, este es el behavior, en este caso el login no lo está usando porque no necesito con tener el user, me vale, pero si yo voy a mi Spotify profile, por ejemplo, que lo tengo por aquí, vamos a ver, aquí no marea. Vale, veis, mi perfil de Spotify, propiedades, ninguna. No tengo ninguna. ¿Por qué? Porque las tengo definidas en un behavior
que es un behavior que simplemente me está definiendo un array de propiedades, que lo tengo por aquí. A ver, perdona por un poco el lío de voy vengo. Aquí tengo un behavior que se llama profile data y me está definiendo, pues eso, un objeto de propiedades con todas las propiedades que yo sé que la API me devuelve, ¿vale? Y entonces me las define aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues en mi behavior, cargo mi behavior y es aquí mi behavior lo que, gracias al behavior de funcionalidad de Spotify, yo lo que voy a hacer es recorrerme todos los datos que pongo a disposición de ese componente y esos datos los pongo a disposición con otro behavior que es donde defino toda la estructura de datos que va a tener un elemento en ese caso, de perfil, que es lo que me devuelve. Vale. Entonces, con los behaviors no solo podemos añadir funcionalidad extra, sino también crear pseudomodelos de datos. Vale, más cosillas. Vale, venimos por aquí. Entonces tenemos nuestro login, ya hemos hecho login. Bien, podemos hacer router hacia el login y podemos hacer router hacia el login expone una propiedad user que, como hemos visto, pues mira, va a interaccionar ahí y nos va a enseñar aquí nuestro pequeño perfil con 4 cosillas que he sacado. Y con un verde de Spotify, que queda muy feo ahí, pero es el verde de Spotify. Vale, entonces, vale, ¿cómo hacemos? Como ese user está puesto en el scope, ¿vale? Aquí tenemos la zona de la template, la zona en la que se va a exponer el menú de Spotify, ¿no? Venimos a Spotify y lo que tenemos aquí es un componente que es un Spotify playlist, que lo va a hacer es que va a consumir un ID, es decir, yo me he creado un componente, porque, bueno, dicho puesto puede ser útil, que lo que hace es que me va a renderizar, me va a crear una lista con listas con datos de listas de Spotify. Entonces lo único que tengo que darle es decir, oye, te voy a dar el usuario para el que creo que me cargues esas listas y ya está. Entonces, como user está en el scope, pues le digo user, mira, te paso el ID y ya, pues créame las listas. Y nada, entonces nos venimos aquí a Spotify y el componente en sí mismo ya hace la petición al API y crea las listas. ¿Cómo es ese componente? Pues muy parecido a lo que acabamos de ver. Tenemos, como suena, nuestros behavior de Spotify, exactamente, para que tenga la API disponible y que setee sus datos. Y lo que le pasamos es ahora mismo pues un behavior que va a ser de una estructura de datos del tipo de dato playlist que te devuelve Spotify. Y aquí lo que hacemos es justamente como antes, ¿vale? Tenemos la propiedad que es user ID. Aquí fijaros una cosa, la propiedad en este caso es camel case, ¿no? El user ID, y como la tenemos de manera declarativa, hace una serialización entre atributos y propiedades. Entonces, si es camel case, pues es un guión. Esto que te lo he puesto puede dar mucho dolor de cabeza si no lo ves, luego los datos no fluyen por esto. Vale, entonces tenemos esta propiedad user ID, lo mismo de antes, tenemos nuestro observer. Le decimos, oye, cuando te ejecutes, cuando te esté pasando una ID que ya lo tienes, pues eso, llámame al API que me carga los estos, que es una promesa, y cuando tengas, pues oye, tengo un array. Es importante, ¿no? Los arrays siempre setearlos, que sea el array vacío, pero que sepa que es un array. Y le digo, oye, pues al array, pues cógeme todos, en este caso, me devuelve unos items donde van a estar todas las listas, y pues oye, en playlist, pónmela. Y entonces, ¿qué hace el HTML? Pues el HTML es un repeat. Ahí vaya. Tenemos una template que es de tipo don't_repeat, que recibe un array, que es este playlist que acabamos de setear, y le decir, oye, pues para cada playlist, pues quiero que me cargues pues esto. Ahí estoy usando, sí, bueno, pues eso, un enlace, pues bueno, con todos los datos de lo que me está devolviendo de la playlist, un tipo de elemento, un paper icon item que te renderiza, te deja huequitos. Esto es una estructura de elemento de tipo paper car, que puedes definir, pues es un atributo de 2 líneas para que haga este efecto bonito y tal. Yo no he tirado una línea de CSS para hacer esto, deciros, utilizando los paper elements. Bueno, sí, he tirado una, que es la del color. Ahora os enseño cómo definir vuestra propiedad CSS y cómo usarla, pero no está mal para no tirar una línea. Está responsive. Es lo guay que tiene de que esté todo material design implementado y todo paper, que con muy poquito, pues mira, tienes algo pintón. Vale. Vale, entonces, en cuanto a propiedades CSS, precisamente, ¿cómo lo hago? Necesito cambiar el color.
vale, esto es un tipo de elemento que es muy parecido, o sea, son el mismo tipo de paper card que estoy usando para uno y para otro. Entonces digo, vale, necesito cambiar el color, ¿qué hago? Pues bueno, digo, vale, me voy aquí a mi carpeta de estilos, que tengo yo en mi muy bien estructurado documento, y digo, vale, uy, mira, aquí tengo un HTML que me está definiendo, como veis, se definen módulos de estilos con el tag style y el nombre del módulo, el estilo propio, y aquí tengo, mira, un montón de propiedades definidas para mi proyecto de propiedades CSS que se están usando. Entonces, vale, estas son propiedades CSS que van a afectar, como hemos... a ver, os voy a enseñar la documentación un momentito. Polymer, paper... A ver, vale, tenemos por aquí. Vale. Vale, por ejemplo, el paper que lo estamos usando ahora un montón. Aquí tenemos la zona de styling, ¿no? Tenemos todas las propiedades que propiedades y mixing que expone ese elemento. En este caso, pues mira, tenemos una propiedad, un paper card, background color, pues eso, para darle el color de fondo a la tal. Entonces, aquí te define, mira, por defecto va a tener este nombre. ¿Este de dónde viene? Viene precisamente de aquí, de nuestro componente de app-them, que es donde se le están seteando esas propiedades y donde está cogiendo ese valor. Yo por que me podría definir otra y decirle, pues mira, te voy a pasar este otro valor. Esto que vemos aquí con llaves, estos son los mixins, ¿vale? Que se le pueden aplicar, pues eso, a la zona de header o a la zona del texto de la imagen, pues para no tener que estar ahí tagueando una vez, pues le puedo aplicar un montón de propiedades a la vez. ¿Qué pasa con esto? Que yo en mi PPC me puedo definir mis propias propiedades. En este caso, pues me defino unos colores de Spotify, ¿no? El Spotify verde y los otros colores que tienen de fallback. Vale, ¿cómo lo uso? Digo, bien, entonces me voy a mi componente, en mi profile, que lo tengo por aquí en algún sitio. A ver. Y como hemos dicho, los componentes tienen su zona de HTML, su zona de estilos y su zona de funcionalidad. Entonces, bueno, mira, la funcionalidad ya acabo con ella. Me queda a gusto. El HTML, vale, está bien. Ahora me interesa darle estilos, ¿vale? Me quedo con mi cachito de estilos. Y le digo, oye, le quiero dar el color de fondo. Le digo, pues mira, eres un paper item. El elemento es de tipo paper... Vamos a ver aquí, vamos a ver. Vale, tenemos aquí nuestro elemento que es de tipo paper item, icon, que me va a exponer un mixin que se llama paper item. ¿Vale? Entonces en ese mixin le puedo aplicar propiedades. En este caso, pues vale, un height tal. Y además le digo que el color de fondo sea esta propiedad que tengo yo definida, que acabo de definir en mi zona de estilos de la aplicación, en mi app-them, en mi módulo de estilos, digamos, de la aplicación. Defino esa propiedad con un valor y la tengo expuesta para que la pueda usar el resto de componentes. Y bueno, eso es un poco todo. Bueno, es una visión general de cómo hacer un proyecto de tipo SPA 100% con componentes de Polymer. Y ¿tenéis alguna preguntilla? Te lo tengo que poner porque me hace mucha gracia. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estáis vivos todavía? Bueno, yo me quedo un poco patada troque, porque me parece todo muy lioso. O sea, de pronto está CSS dentro de un HTML, no sé. Me parece Es un cambio... Hay que cambiar un poco la mentalidad en cómo... Es un cambio de mentalidad en cuanto a desarrollo. Porque sí, porque tienes... de repente empiezas a cortar en trocitos y empiezas a generar módulos que se tienen que hablar entre ellos, que la idea es que cada módulo sea independiente, que yo lo saque de una web, lo lleve a otro, la funcionalidad se mantenga, mis estilos se mantengan y no se corrompa porque haya otra clase que se llame igual y ya se ha cargado mi elemento o mi trocito de HTML. ¿Vale? Por otro lado, también me suena todo muchísimo a Angular. Angular, bueno... No sé. No, mira, Angular, bueno, esto es Angular. Sí, Angular versus Polymer a tope. Angular es un framework, Polymer es una librería.
Eso, vamos, de primeras. Entonces, Polymer te ayuda a dar componentes web. ¿Qué pasa? Que tú puedes crear componentes con funcionalidad muy potente, porque nos da unas herramientas muy potentes para crear una funcionalidad muy fuerte. Tanta funcionalidad que me puedo meter hasta hacer routing de SPAs, o incluso ahora a leer parámetros. O realmente puedo llegar a crear un componente, habrá un componente para todo. Entonces depende. Angular sí que tiene su predefinida claramente su arquitectura de cómo organizar una aplicación. Polymer no, Polymer ahí no se mete, es agnóstico total. Yo creo mis componentes, ahora cómo tú los organices, cómo tú los entre ellos interaccionen, cómo quieres que sea la arquitectura de tu aplicación, a Polymer le está dando igual. ¿Qué quieres hacerla con Polymer? Pues mira, te va a dar elementos que te permiten crear una cierta estructura. Pero aquí en ningún momento estoy hablando de un modelo, de cómo lo estoy viendo, de cómo... no. Ahora, ¿qué pasa? Angular es genial porque tienes pues eso, tienes tu arquitectura, tus cosas, y ahora es mucho mejor todavía, ¿no? La versión 2.0, porque encima a ese punto final le puedes añadir un componente con encima más funcionalidad. Entonces, combinados, pueden ser muy potentes. Depende también del tipo de proyecto que vayas a desarrollar o hacer. Nosotros, por ejemplo, en Masmi, que es lo que estamos haciendo, nos viene muy bien ese agnosticismo, digamos, ¿no? Porque nos da mucha libertad para poder manejar y meter chicha a las cosas. Otro tipo de proyectos a lo mejor pues no. ¿El estándar de Web Components es una cosa que ya está totalmente aceptada, definida y demás, o es algo que todavía está por terminar de definir, por terminar de aceptar? Esto te lo pregunto al hilo de que qué va a pasar en un momento determinado con Polymer si el web standard al final tira por otro lado un poco diferente a como estaba pensado. O sea, ¿tienen pensado compatibilidad siempre? ¿Van a romper como hicieron con Angular 2 en un momento determinado con respecto a Angular 1? Por lo que pueda hacer el futuro yo no lo sé. Ya sé que de primeras, por ejemplo, el estado de Shadow DOM ya se han hecho sus ADIDOM. Luego por dónde va a tirar el estándar, no lo sé. Ahora mismo la compatibilidad de esos estándares es la que veis ahí en ese cuadritín pequeñín, va cambiando bastante. Se están trabajando para implementar los estándares, luego hacia dónde varía, hacia dónde tira el estándar, no lo sé. Lo que sí está es que Polymer está creciendo con los estándares, entonces digamos que están ahí un ten con ten. Luego ya hay que adaptarse, esto es así. Y la otra pregunta parecida, ¿no? La que te acaban de hacer es, ¿esto combina bien con Angular, combina bien con Ember, combina bien con... Sí. No sé. Es un componente web, al fin y al cabo le estás reduciendo a un tag HTML vitaminado, ponlo así, con mucha estructura, con funcionalidad que le puedes dar. Entonces, con Angular 2 vas a poder utilizar elementos HTML que lo vas a poder inyectar a tu arquitectura perfectamente. Con React, por ejemplo, también preguntan mucho. React también te permite usar ciertos componentes web hechos con Polymer o con ciertas restricciones, pero bueno, también lo puedes usar. Al final esos son elementos HTML que los puedes usar. O sea, no. Que además, como están hechos con los estándares y otras librerías también, puedes tener varios elementos hechos con librerías diferentes que van a ser compatibles entre ellos, los componentes web. ¿Vale? Y compatible con Angular 2 pues perfectamente. Sí, tres preguntillas por encima. Si tienes dos componentes con el mismo nombre... El navegador te va a decir que... ¿Tú registras un componente con un nombre? Sí. Cuando vayas a registrar el componente va a decir, ya existe un componente con ese nombre, ya tengo un tag que hace... No, error. ¿Y habría alguna forma, o sea, si dos personas han desarrollado con el mismo nombre, cómo implementas otro? ¿Habría alguna forma de meterlo? Renombrarlo, sí. La verdad es que nunca no se me ha dado el caso tampoco de dos componentes que se llamen igual, pero sí, evidentemente dos componentes que se llamen igual no se va a hacer un lío con los prototipos ahí, no saber qué tirar. Vale. Y luego también la funcionalidad ya en JavaScript. ¿Habría alguna forma de meterle ECMAScript 6? Porque lo veo todo mezclado con el HTML, el CSS. Sí, de hecho hay
proyectos, si buscas por ahí, que están... de hecho, el HTML imports probablemente evolucione en importación de módulos con ECMAScript 6 y tal, y sí que se están haciendo pruebas y cosas con ECMAScript 6 se puede hacer. Sí, no sería raro que evolucionara por ahí, vamos. Y luego, al final tú te creas el componente y luego tienes que documentarlo para exponerlo como una API afuera. Es decir, pues sí, estos son los estilos que puedes tocar, estos se llaman, estas son mis variables o mis funciones, funciona de esta forma. Sí. ¿Hay alguna forma de automatizar eso? Hay un componente que te hace la documentación de tu componente. Hay un componente para eso. Está por aquí, a ver cómo se llama, pero sí. Iron Component Page. Vale, pues es un componente que te crea la documentación para el componente. Te ayuda, te crea esto exactamente. Vamos a ver, ¿dónde está custom? A ver. Te dice exactamente qué pautas tienes que... A mí no tenía por ahí. Es que así que aquí sé que lo veo bien. Por ejemplo, a ver, si vamos aquí a un picker, o cualquiera realmente. Por ejemplo, uno de estos. A ver, que algunos que lo tienen implementados, otros no. A ver, un momentín. ¿Dónde estás? Es un componente que te crea, pues eso, te da unas propiedades, te define cómo comentar tu componente y te crea una página de este estilo cuando cargue. Justamente con lo que hemos visto del estilo de la documentación de Polymer, pues precisamente eso, te saca la estructura de propiedades y esto es exactamente, propiedades CSS, bueno, la estructura HTML y tal. Esto es una documentación de un componente hecha con un componente de Polymer. Una curiosidad, porque viendo la página que has puesto antes, siempre que se habla de Web Components lo que pone es Polymer, ¿o hay otro tipo de tecnologías? Sí, hay, como he comentado, ¿no? Hay otras librerías. Mira, aquí es Web Components, esto está dedicado al estándar de Components como tal, ¿no? Entonces, mira, aquí te ves Discover y bueno, tienes el Polymer, aquí, librerías. Mira, Polymer y tienes aquí también Xstack, Bosonic, son otro tipo de librerías para que puedas crear. Perdón, en la página de Web Components tienes una zona de librerías en la que tienes, pues eso, igual que Polymer existen otras, Xstack y Bosonic. Y en Custom Elements, justamente ahí donde hemos estado viendo, encontrarás componentes web hechos tanto con Polymer como con las otras librerías. Pero entre ellos, como digo, como en el fondo es el estándar y son componentes web, pues son compatibles. ¿Y hay alguna otra cosa? ¿Polymer es la que destaca por encima de todas las demás? ¿O hay algunas que más emergente? ¿O conoces alguna cosa que creas que puede...? Hombre, es bastante potente, ¿no? Tiene Google por detrás, un catálogo de elementos bastante grande para poder usar. Y en el último año para acá evoluciona. Si tú ves los repositorios de Polymer, cada día se están actualizando prácticamente todos los componentes. Entonces está evolucionando mucho y bien. Por ahora, vamos, sí, es la más potente por ahora. Pues nada, muchas gracias por esta charla, presentación y ejemplos. Y agradeceros también a vosotros el que hayáis venido hoy a nuestra tercera reunión. Como viene siendo habitual, ahora después un poco pues si tenemos que hablar, aquí a lo mejor nos hemos cortado un poco o en la pequeña distancia surgen más
más debates, pues vamos a tomar algo por aquí cerca. Necesitábamos un bar que no tenga televisión para que no esté lleno de gente viendo el fútbol. Nos han dicho que hay un sitio por aquí que se llama La Chula, que no tiene televisión. Entonces, los que no queréis ver el fútbol, está al parecer, según sales, ¿no?, en Malverde, para adelante. Está como a 3 minutos, me han dicho. Y nos vemos ahí. Yo recojo todo esto y en 5 minutos estoy ahí con vosotros. Y bueno, la primera ronda, como siempre, la paga Paradigma. Muchas gracias a todos. Gracias a Twenty también por habernos acogido en nuestra tercera charla. Y nada, nos vemos ahora en un ratillo. Muchas gracias.